¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, estamos en losperiodistas.com de este 15 de agosto de 2016. Hoy es quincena para los afortunados, ¿verdad? Amanecer, un lunes muy feliz para quienes cobran los días 15. Víctor, ¿cómo andamos en la temperatura? Don Arturo López Juan, buen día. Pues hoy ha sido, el fin de semana estuvo cálido, hoy es un día más cálido que ayer, hoy se esperan 4 grados centígrados más que ayer. La temperatura máxima para hoy es de 31, 32, 34, depende del área en que se encuentren, cercano o alejado de la costa. Entre más cercano a la costa, 31 grados, más alejados, 33, 30, en los valles de Guadalupe, 34, 36, hasta 40 puede llegar a Valle de Guadalupe. Mañana martes, esa es la noticia, don Arturo. Mañana martes, la máxima esperada es de 35 grados centígrados a la sombra en Ensenada. Una temperatura que es 3 grados centígrados superior a la que registra en ese momento en Sinaloa, por ejemplo, Los Mochis, Guasave, Culiacán, Mazatlán, la ruta del transporte norte de Sonora, ¿no? más cálido que en esta zona de la costa del Pacífico por el Golfo, porque, bueno, allá tienen proceso de lluvias, ahí están en periodo de esperar lluvias para mañana pasado, pero esta temperatura es la inédita, la inusual, la que efectivamente genera problemas, golpe de calor, mucha exposición al sol, hay que tomar mucha agua, no salir al sol, no hay necesidad, si no hay necesidad. Y si sale, protegerse la cabeza con una gorra, con una franela, con un sombrero, con lo que quieran. Hay que protegerse la cabeza, principalmente la cabeza, que es donde se da el golpe de calor. Y ingerir líquidos, cuidar a los niños, cuidar a los adultos, hacer hielitos en su casa, pueden hacer aguas frescas, muy simple, muy sencillo. Y usted ya lo resintió en la mañana, ¿no, don Arturo? Sí, está fuerte el calor, sí. No. Fíjese que en realidad, bueno, estamos en la media nacional, ¿no? De ciudades que en este momento, pues, sobre mucho calor está aquí, pero no estamos en los extremos como Hermosillo y Mexicali y otras zonas, ¿no? Qué buena idea me dio. El calor es más dramático, sin embargo, bueno, cuando no estás aclimatado a esos ambientes, pues estamos nosotros sufriendo algo que para esta región es hasta cierto punto extraordinario, pero bueno, es parte de este cambio climático. Hace 20 años era imposible, inimaginable llegar a estos niveles de calor, ¿no? El clima se mantenía templadito, poquito más calor, poquito más frío, casi siempre fresco en las tardes, en la mañana, un ratito de 2-3 horas de calor. Hoy el calor ha sentado sus reales en esta zona y tenemos que aprender a convivir con ello, ¿no? En términos de la cultura, porque bueno, tiene que ver con la ropa, tiene que ver con el cuidado de la salud, con lo que tomas, con lo que comes, los mariscos, o sea, hay otra cuestión de cuidar. También el cambio en la fauna, ¿no? Sí. Más moscas, más mosquitos, más un montón de plagas que vienen acompañadas por el cambio climático, por el calor que estamos, pues no padeciendo, viviendo aquí en la región de Ensenada. Sí, son pocos días al año, sí, eso hay que decirlo. Después ya va a bajar la temperatura a nuestro estándar normal, 28, bueno, no, todo un 15 días más, 28, 27 grados, que siempre es cálido. Pero si usted cree que aquí mañana 35 grados va a ser alto, en Mexicali van a tener 47. 12 grados centígrados más mañana en Mexicali, 47 según Weather Channel, que casi siempre se equivoca, va a llegar como a 50, 49, 50 en Mexicali. Por eso cuando de Mexicali, y usted lo ha tocado seguramente, llegan turistas o paisanos connacionales baja californianos de Mexicali, llegan en un día muy cálido para ellos, de 47, y estamos aquí a 32, dicen, bueno, aquí también hace calor. Sí, pero son 20 grados menos que allá. Sí, claro. Porque les toca particularmente en los días muy cálidos, pero bueno, es que cuando ellos se vienen, no sienten el día cálido que están dejando allá, ¿no? Platicaba con una persona que está aquí del Distrito Federal, un experto en cuestiones de vino, trajo un grupo de alumnos al Santo Tomás, y lo que me parecía un tanto extraño era que se quejaban de que el fin de semana estaba haciendo frío en Santo Tomás, ¿no? En Santo Tomás. Nosotros estábamos con
calor. Sí. Estamos hablando de las 7 de la tarde, 8 de la noche. Se estaban quejando estos jóvenes del Distrito Federal que hacía frío ahí en esa región de Zapopan. Qué raro, porque allá también tienen clima sí, claro, pero bueno, muy parecido al de Ensenada, por cierto. Lo que quiero decir es que, bueno, las variaciones entre unas ciudades y otras, pues hacen que nos sintamos como si verdaderamente hiciera frío. ¿Para quién? O calor, ¿para quién? ¿No? Finalmente es relativo a la costumbre o al lugar donde vivas, ¿no? Y al lugar a donde vas. Ahorita en Valle de Guadalupe la temperatura es de 27 grados, en Ensenada es de 26, por ejemplo en Jalisco es de 24, en Culiacán de 33, en Michoacán de 23, en Los Ángeles de 30, en el Distrito Federal de 22. ¿Son las frío en el Distrito Federal? Sí, está en 22. Está fresco, sí. No está frío, claro. Pero está fresco. Así es, si no hay posibilidades de agua ni en el más cercano plazo, ni en... No aparece. Ni ciclones, ni huracanes por ningún lado. Todo bien. Bueno, pues tenemos que... no sé si todo bien, porque pues sí hace falta que llueva. Pues sí. Bueno, pues este fin de semana, Víctor, se puso a trabajar la policía. Ah, sí, buenas noticias. Bueno, para algunos, para la gran mayoría, hay que decirlo, ¿no? Hay un operativo, hicieron los elementos de seguridad pública municipal en Ensenada y aplicaron el alcoholímetro y encarcelaron a personas reincidentes. Déjeme le leo la nota de Luis Miguel Ramírez del periódico El Vigía. Dice que por conducir tras haber consumido bebidas embriagantes, 3 personas que anteriormente habían sido intervenidas por la misma falta fueron aseguradas por agentes municipales. Como resultado del operativo del alcoholímetro, los automovilistas quedaron a disposición de la agencia del Ministerio Público del Foro Común por infringir el artículo 255 del Código Penal para Baja California, que sanciona con cárcel a los conductores reincidentes en estado de ebriedad o con el consumo de bebidas con graduación alcohólica. El resumen de hechos relevantes de la Dirección de Seguridad Pública indica que los filtros vehiculares instalados durante el fin de semana por otros 14 conductores fueron apercibidos por tratarse de la primera vez. Fíjese, dice aquí, complementando la nota, por lo anterior, elementos de tránsito municipal que participaron en operativos de alcoholímetro ordenaron que se remolcara un total de 14 vehículos y también realizaron 40 infracciones. Bueno, pues fíjese que cabe recordar que el artículo 255 califica como reincidentes que sean sorprendidos cuando manejan un vehículo de motor en estado de ebriedad bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que impidan o perturben su adecuada conducción. No será castigado a la primera vez cuando no haya provocado daño en las personas o en las cosas, pero la autoridad aprensora lo presentará ante la autoridad administrativa municipal que determine los reglamentos. Asimismo, le tomará registro para establecer antecedentes, apercibiéndole formalmente de que se incurre de nuevo en esta conducta dentro del plazo de 2 años, será consignado a la autoridad judicial, que es el caso de estos 3. Los fichan, ¿no? Pues se registran, pues. Sí, claro. Queda ahí el antecedente. El antecedente, si en un periodo de 2 años los vuelven a detener, cárcel. Pues sí. Es un, bueno, no sé. Es mala noticia para los reincidentes, ¿no? Pero bueno, ya lo sabían, no pueden alegar inocencia ni ignorancia. Pero creo que es buena noticia para todos, incluyendo a ellos, en términos de que, a final de cuentas, esto es una medida que busca resguardar la seguridad de las personas y de las cosas. Es preferible el alcoholímetro y es preferible un arresto de 36 horas a un accidente que te deje inválido o que te comprometa a pagar daños y, en el peor de los casos, que genere alguna pérdida de vida humana, ya sea de quien conduce un vehículo o ya sea de quien resulte víctima de un atropellamiento, incluso de conductores que sin deberla ni temerla, sí, ¿verdad?, sufren algún choque, algún accidente en contra de conductores imprudentes, ¿verdad?, que manejan con sustancias como el alcohol o sustancias psicotrópicas en su organismo. Así es que, bueno, finalmente creo yo que la medida es buena,
socialmente hablando. Fíjese que me hizo recordar un video que vi de concientización sobre el alcoholismo de un individuo que está intentando abrir la puerta de su auto y no puede, y está con la llave y no le atina y está moviéndose del ebrio que va, ¿no? En eso viene por la banqueta caminando otra persona, se acerca con él y le dice, permíteme las llaves. Y el otro le da las llaves con mucho gusto y gracias, y el otro así todo ebrio. Entonces toma las llaves y se las tira como 20 metros o más, ¿no? Y le dice, le hace así en la espalda y se va. Entonces dice la moraleja ahí, lo que parece un mal amigo, en realidad es alguien que te acaba de salvar la vida, ¿no? Claro, es que no sabes qué es lo que te va a ocurrir o qué puedes ocasionar. Sí. Los reflejos no son los mismos. Yo creo que en este caso, pues así debe de ser, ni modos, ¿no? Y no solamente para el tema del alcoholímetro, que creo que es importante que la gente no maneje tomada. Si alguien va a una fiesta, pues que lleve a alguien un conductor designado, que pida un taxi. Claro. O que hable a su casa para que vayan por él, o que se quede descansando en el lugar de la fiesta si es posible, que eso es mejor que enfrentarse a un accidente. Pero también, Víctor, es bueno que la autoridad haga valer, lo platicábamos la vez pasada, el reglamento para efectos de los saltos, de cualquier tipo, de disco, alto, por los semáforos, etcétera, etcétera. El uso del cinturón de seguridad y el no uso del teléfono cuando vamos manejando. Esa es la primera causa de accidentes ahora. Ya no solamente para hablar, sino para textear. Ese es el problema. Y bueno, yo creo que nos puede llegar a tocar, ni modos, pero pues se requiere hacer conciencia. Sí. Y si nos resistimos, bueno, pues entonces nos puede tocar en algún momento una detención de ese tipo, pero creo que eso es muchísimo mejor, lo reitero, que enfrentarse a la desagradable experiencia de un accidente automovilístico. Vamos a una pausa, volvemos, no se vaya a losperiodistas.com. Ensenada TV. Ensenada TV. Aporte, entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Lunes a viernes, 1:30 de la tarde. Y que estás preparado. Y te traes de todo, pues. Sí, está muy interesante. Entonces, pues las ganancias que arrojan, pues se van para una institución. Especialistas. Físicos, químicos, nanotecnólogos, médicos, doctores médicos. Aporte por Ensenada TV. En Llantera Calderón nos complace que sean nuestros propios clientes quienes nos recomiendan por la duración de las llantas que ofrecemos. Y ahora, en Llantera Calderón, adquiera 4 buenas llantas en cualquier medida y pague solo 3. Además se las instalamos. Llantera Calderón, desde 1988, atendiéndole como usted se merece en Reforma 155, Colonia Fobiste. Teléfono 156-0335. Ensenada históricamente se ha distinguido por su cocina baja med. Restaurant Ratatouille la enriquece con sus platillos gourmet. Para muestra le sugerimos camarones al mango o pechuga de pollo a la naranja y queso panela. Tal vez prefiera una finísima ensalada griega con el aderezo de su predilección. Restaurant Ratatouille, restaurando numismático, con la atención personalizada del chef Martín Mendoza, en calle Séptima y Mar. Sencillo, Séptima y Mar. Teléfono 152-1600. Ratatouille, Bocardi de Cardinal. Ratatouille, concentración de historia que usted merece y puede. Este exquisito aroma que nos invita a saborear la vida es café. Por supuesto, de la Casita del Café. Su calidad, frescura y variedad está preparada en el momento ideal para usted. Disfrute de su café, de la Casita del Café. En Calzada Cortés y Galeana abrimos desde las 6 de la mañana. Pedidos al teléfono 152-1950. La Casita del Café.
En Avesa Centro Ferretero, distribuidor Trooper, te ofrecemos un amplio stock para satisfacer las necesidades de tu negocio. Estamos a tus órdenes en nuestra tienda en Transpeninsular 467 Valle Dorado. O llámanos al teléfono 176-7555 y con gusto te atenderemos. Avesa Centro Ferretero. Ensenada TV. Ensenada TV. En Llantera Calderón nos complace que sean nuestros propios clientes quienes nos recomiendan por la duración de las llantas que ofrecemos. Y ahora, en Llantera Calderón, adquiera 4 buenas llantas en cualquier medida y pague solo 3. Además se las instalamos. Llantera Calderón, desde 1988, atendiéndole como usted se merece en Reforma 155, Colonia Fobiste. Teléfono 156-0335. Ensenada TV. Ensenada TV. Ya estamos de vuelta, don Arturo. Pues sí, aquí hay un par de casos precisamente de lo que hablamos. Un pequeño perdió la vida en un hospital como resultado de haber sido atropellado por una conductora el domingo en el poblado de San Carlos. El accidente ocurrió a mediodía de ayer sobre los caminos de tierra del poblado cuando el automovilista y el pequeño de 2 años pasaban un día de descanso en esta ciudad, pues ambos cuentan con domicilio en Tijuana. Luego del atropellamiento, la mujer trasladó al menor de edad al hospital, al parecer en su vehículo, cuando perdió la vida minutos después. La policía turnó de manera preventiva a la mujer a la agencia del Ministerio Público. Es una desgracia, Víctor, pero hay otro tema también sobre el atropellamiento, ¿no? Fíjese que el del caso de hace 2 días murió un hombre atropellado por un tráiler. También no tengo la información con el detalle, pero aquí está, mire, dice: causa polémica atropellamiento en Maniadero. Luego de conocer el caso del hombre atropellado en la carretera rumbo a la delegación de Maniadero, lectores del Vigía reaccionaron de distinta forma, pues los comentarios fueron desde la necesidad de estar atentos mientras conducen hasta los que consideraron que en las estadísticas debe incluirse las personas que no son originarias de Baja California. Por ejemplo, la usuaria Lisa Padm Rubal recordó que es un tramo muy transitado, ciertamente. Ahí se atraviesa mucha gente, en la noche es peor, tengan cuidado. A mí se me atravesó un señor en estado de ebriedad, ni siquiera volteó a verme. Fernando Vázquez mencionó que las estadísticas que presentan podrían mejorar, agregando que la mayoría de los involucrados en dichos accidentes no son baja californianos, son personas que llegan del interior de la República y se quedan asentados en Baja California. Bueno, eso no es tan relevante, ¿no? Porque no importa dónde sean las personas, ¿no? O sea, eso es... Sí, de hecho este comentario generó diversas reacciones, como el caso de Alma R. Hernández, quien cuestionó el punto de vista. ¿Y eso qué? ¿Tus antepasados son fundadores de Baja California o nativos? Creo que no tiene nada que ver, ni que todos los que vinieron de otros estados sean los únicos que causan accidentes, ¿cierto? Y Dalila Rojas afirmó fuera de lugar el comentario: soy mexicana, por tanto vivo dentro de mi país, donde me dé la gana, yo trabajo honestamente y cumplo mis obligaciones como ciudadana, pagando impuestos, actualizando mis placas y seguro de mis carros, pago predial. La Dirección de Seguridad Pública Municipal señaló que la entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional en aumento de la tasa de mortalidad con respecto al 2013, es decir, 49.5% según un estudio emitido por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, la CANAPRA. Hasta ahí, don Arturo. Pues sí, hay muchos temas y uno de los grandes temas aquí en Ensenada es el de la vivienda. Lo digo porque hoy hay una información que habla de las subastas del Infonavit. Como resultado de 4 procesos de subastas y macro subastas de vivienda recuperada, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, recabó cerca de 1.500 millones de pesos, informaron por medio de un comunicado de prensa. En menos de 2 meses, señalaron, el instituto colocó más de 6.000 viviendas en diversos estados del país, procesos que se han desarrollado con total transparencia y de cara al público. En la más reciente subasta, el pasado viernes en Tijuana, el Infonavit logró concretar la colocación de 18 lotes de vivienda.
El propósito de estas subastas es coadyuvar al fortalecimiento del tejido social, así como al desarrollo sustentable en distintas regiones de México. El Infonavit continúa con el proceso de recuperar viviendas con la finalidad de volverlas a colocar en el mercado y así poder brindar más opciones a sus derechohabientes para que puedan acceder a un patrimonio propio. Y bueno, así las cosas. Sin embargo, esto que estamos viendo como un logro del Infonavit, que pudiera hacerlo, porque bueno, tampoco es posible dejar que las viviendas ahí se sigan deteriorando sin darles un uso adecuado cuando ya se invirtió no solamente en las viviendas, sino en la infraestructura para llevarles agua potable, para llevarles electricidad, para llevar telefonía, servicios, etcétera, etcétera. Ese es un primer razonamiento. El segundo tiene que ver con por qué están esas viviendas ahí, ¿no? Y generalmente son viviendas que fueron abandonadas entre el 2008, ¿verdad?, y el 2012 en mayor proporción, y de ahí para acá en menor proporción, pero se siguen abandonando. ¿Por qué? Bueno, las del 2008, recordaremos ese boom de la vivienda de Geo, Urbi, Ara, una serie de así es, de muchísimas viviendas en el país, del cual Baja California no estuvo exento. Entonces, se hizo una oferta indiscriminada de vivienda luego que se hicieron esas mezclas entre créditos privados y créditos del Infonavit para que las personas pudieran adquirir vivienda. Más la participación de las aseguradoras, porque el constructor hacía su vivienda, la vendía a la aseguradora, Infonavit vendía la vivienda y la aseguradora la cobraba. Pues no era una aseguradora precisamente, sino eran movimientos financieras. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que de alguna manera esas mezclas permitían al trabajador engancharse, ¿no? De alguna manera adquirir la vivienda. Pero resulta que ya no las pudieron seguir pagando, aún teniendo ingresos. Pero además, todo ese boom de la vivienda obviamente generó un boom en el empleo, se cayó el empleo. A partir de 2008 se vino la crisis y mucha gente se quedó sin empleo. Que coincide con la crisis de vivienda, de inmobiliarias y claro, económica de Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que esos créditos se echaron a perder. Esos créditos de las personas que le garantiza la Constitución fueron usados y de alguna manera el trabajador se vio forzado a usarlos en principio, pero después a perderlos. Consecuentemente, ellos perdieron la capacidad de volver a adquirir vivienda, porque la ley establece que el trabajador tiene derecho a una oportunidad con ese crédito. Entonces, el Infonavit está recuperando sus viviendas, las está rematando, las está reofertando, pero ¿qué va a pasar con todos esos trabajadores que perdieron su crédito? Porque como ya lo usaron, ya no tienen posibilidades de adquirir otra vivienda. Alguien que usa su crédito de Infonavit y venturosamente termina de pagar, puede acceder a un segundo crédito. Pero alguien que usa su crédito y desafortunadamente no puede concluir con el pago de su vivienda, ya perdió esa oportunidad. Consecuentemente, pues se quedó sin esa garantía constitucional de acceso a la vivienda. Creo que ese es un problema que no se debe dejar a los... Es que su responsabilidad es que no pagó, no es tan sencillo como eso. No pagó porque hubo una razón, ¿no? Una de las razones es eso, que se quedaron sin ingreso. La otra es que les vendieron sin revisar su capacidad de pago, es decir, un crédito otorgado de manera irresponsable a alguien que sabían que no iban a pagar, pero como el viviendero se la vendía al trabajador y el Infonavit se la pagaba al viviendero, pues la bronca ya no era del desarrollador, ¿verdad? De alguna manera ya recuperaba su dinero. Entonces el que se quedó con el problema fue el trabajador. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con toda esa gente que hoy no puede acceder a una vivienda? Ese es un problema social que yo creo que vale la pena poner en la mesa, porque la autoridad debe pensar en cómo restituir su crédito a estas personas, ¿no? Sí, porque no es justo. Sí, claro, porque finalmente este derecho constitucional de la vivienda que el Estado mexicano estaría cumpliendo en una cantidad X de personas, con ese mismo producto de ese derecho va a utilizarlo para otras personas, el Estado mexicano. Es decir, Infonavit está usando
una vivienda para 2 personas, o para 2 familias, o para 2 viviendavientes, o como se llame, ¿no? O sea, de las personas que tienen... Pues son derechohabientes de vivienda, ¿no? Ok, derechohabientes de vivienda. Lo peor de todo esto... Pero Víctor, se fija que es como que le está quedando un margen muy amplio, pues, a Infonavit, porque con las mismas casas cumple a más personas. Sí, claro, pero... Porque son las mismas, las está recuperando. No le cumple a más personas, porque uno se está quedando sin el beneficio. Por eso. una circunstancia... Bueno, no le cumple, pero se lava las manos con uno, pues. Ah, bueno, eso sí. Sí, claro. Es decir, no, ya di el crédito, no pagó. Espérate, sí. Tienes que analizar por qué no pagó, ¿verdad? Entonces, yo creo que hubo 2 razones por las que la gente dejaron esas, 3 razones, entre otras. La primera, por razones económicas, ¿no? Cayeron en incapacidad de pago. No pagaron, no puedes pagar. Bueno, pues primero es comer, sí, ¿no? Entonces quedaron sin vivienda. Segundo, porque eran viviendas tan pequeñas y tan mal hechas muchas, ¿verdad? Que eran inhabitables. Entonces la gente se tuvo que ir, se hablaba de problemas o buscó mejores alternativas. Sí, claro, también. entonces tuvo que ir, ¿no? O una casa que era bien para 2 personas o 4 personas, resulta que pues ya llegó el tercero, el quinto de la familia, ¿verdad? Un quinto hijo, y pues ya no cupieron, ¿no? Además de la mala construcción, recordaremos quejas por filtraciones, por lluvias, por derrumbes, por taludes que se vinieron abajo, una serie de cosas que también tuvieron que ver. Y la tercera causa que quiero mencionar, porque puede haber muchas, es las distancias. O sea, de repente una persona entusiasmada por el crédito y hasta cierto punto sujeto a presiones de los vivienderos y de los vendedores de vivienda y de los bancos y todo lo demás, pues le vendieron por allá una casa en el extremo de la ciudad en donde tiene su trabajo. Entonces, bueno, resultaba más caro pagar camiones que pagar renta. Le resultaba impráctico vivir en una parte y trabajar en la otra. Esa fue otra de las grandes razones que en su momento se esgrimieron. Más la rotación de los trabajadores, porque no hay una permanencia de trabajadores, principalmente de industrias maquiladoras, yo quiero pensar, incluso en la propia industria maquiladora se presenta un fenómeno de rotación producto de la demanda de mano de obra o de la cotización de la mano de obra. En Mexicali me estaban diciendo, los trabajadores duran 30 días en una empresa y la dejan, porque resulta que a la falta de mano de obra que están sucediendo en Mexicali, que no dudo que suceda en otra parte, las propias maquiladoras ofertan $50 de inicio a quien se vaya a trabajar con ellos, además de su sueldo. Entonces los trabajadores están entre maquilador y maquiladora y agarrando $50 cada mes. Bueno, esa rotación impide la permanencia, pues, para el pago de la vivienda, ¿verdad? Sí, claro, hay muchas razones, Víctor, pero lo que sí es cierto es que mucha gente no tiene vivienda, no tiene crédito, y no ha sido totalmente su responsabilidad el impago. Consecuentemente, creo que debe de buscarse un mecanismo a partir del cual restituirle su posibilidad de tener una vivienda. Vamos a un corte, regresamos, no se vaya. Ensenada TV. Ensenada TV. Aporte, entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Lunes a viernes, 1:30 de la tarde. Y siempre estás preparado. Y te traes de todo, pues. Sí, está muy interesante. Entonces, pues las ganancias que arrojan, pues se van para una institución. Especialistas. Físicos, químicos, nanotecnólogos, médicos, doctores médicos. Aporte por Ensenada TV. Ensenada históricamente se ha distinguido por su cocina baja med. Restaurant Ratatouille la enriquece con sus platillos gourmet. Para muestra le sugerimos camarones al mango o pechuga de pollo a la naranja y queso panela. Tal vez prefiera una finísima ensalada griega con el aderezo de su predilección. Restaurant Ratatouille, restaurante numismático.
con la atención personalizada del chef Martín Mendoza, en calle Séptima y Mar. Sencillo, Séptima y Mar. Teléfono 152-1600. Ratatouille, Bocati de Cardinal. Ratatouille, concentración de historia que usted merece y puede. Este exquisito aroma que nos invita a saborear la vida es café. Por supuesto, de la casita del café. Su calidad, frescura y variedad está preparada en el momento ideal para usted. Disfrute de su café, de la casita del café. En Calzada Cortés y Galeana abrimos desde las 6 de la mañana. Pedidos al teléfono 152-1950. La casita del café. En Avesa Centro Ferretero, distribuidor Trooper, te ofrecemos un amplio stock para satisfacer las necesidades de tu negocio. Estamos a tus órdenes en nuestra tienda en Transpeninsular 467, Valle Dorado. O llámanos al teléfono 176-7555 y con gusto te atenderemos. Avesa Centro Ferretero. En Llantera Calderón nos complace que sean nuestros propios clientes quienes nos recomiendan por la duración de las llantas que ofrecemos. Y ahora, en Llantera Calderón, adquiera 4 buenas llantas en cualquier medida y pague solo 3. Además se las instalamos. Llantera Calderón, desde 1988, atendiéndole como usted se merece en Reforma 155, Colonia Fobiste. Teléfono 156-0335. Ensenada TV. Ensenada TV. Este exquisito aroma que nos invita a saborear la vida es café. Por supuesto, de la casita del café. Su calidad, frescura y variedad está preparada en el momento ideal para usted. Disfrute de su café, de la casita del café. En Calzada Cortés y Galeana abrimos desde las 6 de la mañana. Pedidos al teléfono 152-1950. La casita del café. Ensenada TV. Ensenada TV. Ensenada TV. Ensenada TV. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Don Arturo, fíjese, bueno, no sé si ha estado al tanto del desarrollo de las Olimpiadas, pero bueno, la noticia es que hasta hoy no tenemos nada, no hay medallas en el horizonte. Bueno, sí, en el horizonte podría haber alguna, deseamos que así sea, pero no hay medallas hasta ahora. Y hay una nota de una buena posibilidad. Dice del periódico El Universal, el dueto conformado por Nuria Diosdado y Karen Machach avanzaron a la final de nado sincronizado. Ahí es donde tenemos una esperanza de medalla. Logro que no se daba para México desde Sydney 2000. La pareja nacional obtuvo un puntaje de 84.9268 en su rutina técnica para instalarse entre las 12 primeras de la ronda. Ya podemos decir que es una misión cumplida porque hacía 16 años que no se llegaba tan lejos en unos Juegos Olímpicos, presumió Diosdado. Es un premio al esfuerzo que hemos hecho durante 4 años y hay que seguir así en los próximos años, informaron. Este martes, mañana, será la disputa de medalla en esta disciplina en el Centro Acuático María Lenke. El top 12 es encabezado por la dupla rusa de N. Ischenko y S. Romashina con 1.94.5244 y seguidas por las chinas XC Huang y W Sun 1.91.4355. Hasta ahí lo que se refiere a nado sincronizado. Pero fíjense que lo que quería comentarle y que es materia de chunga, decimos, de ironía, de sarcasmo, de críticas, de debate, el que México hasta hoy no haya obtenido alguna medalla.
como creo que fueron 7 que obtuvimos en las Olimpiadas anteriores. Parte del enfoque, el eje de este debate, es el director general de la CONADE, Alfredo Castillo. Y a Alfredo Castillo vi un video que le producen quienes le cuestionan. Por cierto, ayer hubo una declaración de una deportista olímpica mexicana de arco que señala que si Alfredo Castillo, el director de la CONADE, no hubiese llevado a su novia, dice ella, que va acreditada por la comisión de la selección mexicana de las Olimpiadas, hubiese llevado en su lugar un médico, así dice ella, un médico que hubiese revisado a los deportistas que a veces llegan con lesiones, desgarres y etcétera. Pero me llama mucho la atención la crítica al director de la CONADE, porque dicen, cuando estuvo como comisionado de seguridad en Michoacán, lo que hizo fue aprehender a Mireles, el líder de las autodefensas en contra del narcotráfico o de los grupos de narcotraficantes en esa zona, y no disminuyó la violencia, eso dicen los críticos, eso dice el video. Y antes de eso, de estar en Michoacán, Castillo era procurador de justicia en el Estado de México, cuyo caso más sonado fue el de la niña Paulette, que no se encontró en los primeros días y al final la vinieron a encontrar debajo de un colchón. Un escándalo de ridículos y cosas así. Y entonces dice que otro de los escándalos, ya llevamos como 3, ¿no? Otro de los escándalos de Castillo es que en unos Juegos Panamericanos recientes no sirvió el sonido para que reprodujera el himno nacional para un atleta mexicano que había ganado la medalla de oro. Ganó la medalla de oro y la crítica era que no sirvió el aparato de sonido para el himno mexicano. Otra de las críticas es que 2 o 3 equipos llevaban uniformes viejos. Sí, parchados desde la alterofilia. Es un sí, claro, es dramático. O que se los habían prestado. A ver. Entonces, déjeme hacer un paréntesis. Todo cuanto he dicho hasta ahorita, ni su desempeño fallido en Michoacán, ni su ridículo con Paulette, ni la novia que se lleva a Brasil con los gastos que él paga, declaró, ni el himno, el sonido para el himno nacional. Nada de eso tiene que ver con el desempeño de los atletas. Nada de eso tiene que ver con el desempeño. El desempeño de los atletas tiene que ver con sus entrenadores, con sus condiciones de entrenamiento, con los centros de adiestramiento que hay en el país de alto rendimiento. Con eso tiene que ver. Tiene que ver con entrenamiento, con infraestructura y con actitud, con voluntad de todos. Me parece de lo más simple y absurdo de enfocar todas las baterías de esta debacle deportiva, vamos a llamarle así, porque no llevamos ninguna medalla, en un personaje. ¿Y sabe por qué me parece preocupante eso? Porque en la medida que estemos pensando que el personaje es la causa de que México gane o no medallas, no les vamos a buscar. Porque se ganan con infraestructura, con entrenamiento y con actitud. Con eso se ganan medallas. Para allá voy. Bueno, fíjese bien. Cuando un político, cuando un líder, que por eso es líder, si no, no lo es, lleva a su equipo al éxito, él es responsable del éxito y tiene derecho a las guirnaldas. Cuando ese líder falla y su equipo no logra el éxito, también tiene que asumir las consecuencias. Si no, entonces no necesitáramos nadie en la CONADE, como ningún liderazgo en una empresa o en un gobierno o en una institución. Para eso son los líderes. Esa es la función del líder, darle rumbo a una institución y lograr el objetivo, ¿verdad?, que el equipo requiere y en este caso que la nación demanda. Sí es cierto, tiene usted razón. El éxito tiene que ver con el entrenamiento, con la voluntad, con los entrenadores y con la infraestructura. Pero la infraestructura tiene que ver con el recurso.
Un atleta puede entrenar 24 horas al día si tiene resuelto su problema de alimentación y todo lo demás. Un buen entrenador puede serlo si tiene... Un buen entrenador cuesta, ¿verdad? O sea, no es posible que en este país alguien que va a un nacional o va a un campeonato estatal ande boteando en las esquinas. Esa es la responsabilidad de la autoridad. Si alguien además de entrenar, de ponerle voluntad, de generar desarrollo en su deporte, tiene que resolver el problema de dinero y además debe de tener buen ánimo y además debe de estar en condiciones de competir, estamos muy mal. Pero si además este señor no está recibiendo críticas por el resultado de las Olimpiadas, está recibiendo críticas porque es un señor que no ha dado resultado en ninguna de las posiciones que ha tenido. Aquí el problema es que está lloviendo sobre mojado. Si diríamos, el señor Castillo es un señor de muchos éxitos y le está fallando el equipo, a pesar de que están invirtiendo, a pesar de que llevó médicos, a pesar de que no le falla el aparato de sonido, a pesar de que los centros de alto rendimiento tienen todos los elementos, entonces es error de los atletas. Hoy es error del señor Castillo, hasta que no demuestre lo contrario, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. No. A ver, déjale expreso el mío. Y a mí me parece, cuando hacía la relatoría de los hechos sobre los que se le imputan a Castillo, que no tienen absolutamente nada que ver con el deporte, me parecía que esa relatoría, don Arturo, debería de ser exactamente la que usted hizo. Deberían de haber, de hecho, una revisión de en qué condiciones de infraestructura están los centros de alto rendimiento del país. Con eso, o sea, si nos muestran que no hay infraestructura, si lo demuestran, porque tampoco es en los dichos, si nos demuestran eso, entonces sí, México está carente de infraestructura como para ir y atreverse a competir en Olimpiadas, ¿no? Si la crítica se hace sobre la calidad de los entrenadores, entonces sí, México no está en condiciones de competir con entrenadores de primer nivel a nivel mundial, pero eso hay que verificarlo. Si ven las condiciones económicas de los deportistas, si no tienen una capacidad económica siquiera para sustentar sus más elementales gastos personales, entonces no tenemos nada que hacer compitiendo en Olimpiadas, nada que hacer. Para ser un atleta o un deportista olímpico se requiere no solo de una alimentación saludable, tal cual nos la recomiendan, no, es una alimentación específica en términos de proteínas, de sales, es una alimentación muy especializada para atletas de alto rendimiento. Eso es lo que tenemos que revisar. Exactamente es eso lo que tenemos que revisar. Independientemente de si Paulette estaba abajo del colchón o no, eso no tiene nada que ver, eso es un distractor, es una cortina, y no tiene tampoco que ver con su desempeño previo para calificar su desempeño actual. Nadie es nunca una secuencia de errores permanentes, don Arturo, nunca nadie. Todo el mundo tiene la oportunidad de enderezar su vida en cualquier circunstancia que haya sido previa. Por eso digo que es un enfoque opaco, es un enfoque desviado y es un enfoque más bien hasta perverso, porque le encuentran su connotación política del golpeteo y mientras tanto seguimos sin medallas, seguimos con un deporte del que no tenemos información de sus tripas, no un deporte, del sector deportivo mexicano, no tenemos información de cómo está por dentro. Yo quisiera ver... ¿Dónde están el COI y todos los organismos estos deportivos previos que se reúnen para hacer sus aportes? Quisiera saber también si hay alguna crítica con respecto a la selección de los atletas. Tenemos en Ensenada un caso local. Alfonso Rosiñol Gutiérrez, un ensenadense, que allá por el año 68 creo, él era un prospecto para lanzamiento de bala. Pero en aquellos años, y eso nadie podrá objetarlo, había este amiguismo, el otro, que le bloquearon el acceso a Rosiñol, que pudo haber sido una figura nacional en términos de lanzamiento de bala. Hoy no sabemos cómo es el procedimiento para elegir deportistas, no lo sabemos. Eso es lo que quisiéramos saber. En la medida en que tengamos información objetiva
de las razones objetivas que llevan a las personas a obtener medallas, entonces podemos emitir un juicio con mucho más información. Mientras tanto, objetivamente nos vamos a un corte. Regresamos, no se vayan. Ensenada TV. Ensenada TV. Aporte, entrevistas y comentarios con Carlos Pacheco. Lunes a viernes, 1:30 de la tarde. Y entonces estás preparado. Y te traes de todo, pues. Sí, está muy interesante. Entonces, pues las ganancias que arrojan, pues se van para una institución. Especialistas. Físicos, químicos, nanotecnólogos, médicos, doctores médicos. Aporte por Ensenada TV. Ensenada históricamente se ha distinguido por su cocina baja med. Restaurant Ratatouille la enriquece con sus platillos gourmet. Para muestra le sugerimos camarones al mango o pechuga de pollo a la naranja y queso panela. Tal vez prefiera una finísima ensalada griega con el aderezo de su predilección. Restaurant Ratatouille, restaurant numismático, con la atención personalizada del chef Martín Mendoza, en calle Séptima y Mar. Sencillo, Séptima y Mar. Teléfono 152-1600. Ratatouille, Bocardi de Cardinal. Ratatouille, concentración de historia que usted merece y puede. En Avesa Centro Ferretero, distribuidor Trooper, te ofrecemos un amplio stock para satisfacer las necesidades de tu negocio. Estamos a tus órdenes en nuestra tienda en Transpeninsular 467, Valle Dorado. O llámanos al teléfono 176-7555 y con gusto te atenderemos. Avesa Centro Ferretero. En Llantera Calderón nos complace que sean nuestros propios clientes quienes nos recomiendan por la duración de las llantas que ofrecemos. Y ahora, en Llantera Calderón, adquiera 4 buenas llantas en cualquier medida y pague solo 3. Además se las instalamos. Llantera Calderón, desde 1988, atendiéndole como usted se merece en Reforma 155, Colonia Foviste. Teléfono 156-0335. Este exquisito aroma que nos invita a saborear la vida es café. Por supuesto, de la casita del café. Su calidad, frescura y variedad está preparada en el momento ideal para usted. Disfrute de su café, de la casita del café. En Calzada Cortés y Galeana abrimos desde las 6 de la mañana. Pedidos al teléfono 152-1950. La casita del café. Ensenada TV. Ensenada TV. Ensenada TV. Ensenada TV. Ensenada TV. Ensenada TV. Ahí estamos. Ya estamos de regreso. Decía que Víctor se está convirtiendo en barbacoa. Sí, está cocinando vivo. Son pocos días al año, hay que disfrutarlos. Así es, aparte sudar nos limpia de las toxinas, ¿no? Hay que aprovechar. Gratis, sauna gratis. Bueno, pues a propósito, Víctor, fíjese, dice, aquí hay una fracción del Bajo Reserva, que es una columna en el Universal, que escriben los reporteros del Universal. Día a día salen a la luz las irregularidades con las que opera la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, que dirige Alfredo Castillo. Ahora se sabe que en los altos mandos de la dependencia se encuentran amigos y matrimonios cercanos a don Alfredo. El director del Centro Nacional de Desarrollo de Talento Deportivo y Alto Rendimiento, Octavio Lara, quien es nada menos que el compañero de dobles de Castillo en el pádel y su maestro en esa disciplina deportiva, viajó a los Juegos Olímpicos. Además de la pareja que forman Alfredo Castillo y Jacqueline Tostado Madrid, también se encuentran en Río de Janeiro los esposos y funcionarios Gustavo Montiel y Meredith Reyes. Él es uno de los 4 funcionarios más importantes de la Comisión
en este caso es de la Comisión Nacional de Deporte, con excepción de Castillo, ninguno de ellos tendría que estar necesariamente en Brasil. Nos comentan, en la que también hizo un viaje a tierras brasileñas, es la masajista de Castillo, quien se encuentra en la nómina de la CONADE, aunque cobra por honorarios. La pregunta es, ¿habrá alguien en el gobierno federal capaz de pedirle cuentas a Castillo o es intocable? Me parece bien, ¿eh? Eso, si van con dinero público y no tienen que estar ahí, que me parecería muy raro, puesto que son de la CONADE, ¿no? Y el otro es hasta de alto rendimiento. Bueno, si en el remoto caso, lo voy a poner porque son de la CONADE, en el remoto caso... Pero no las esposas. Está bien. Que las esposas, de acuerdo, estén utilizando recursos públicos, como dice la canción, todo el rigor de la ley, ¿no? Pero en un ejercicio autocrítico sano, eso implica desprovisto de cualquier otro tipo de interés político partidista, me encanta tu puesto y te quiero quitar. Hay que revisar las cuestiones, le decía, tangibles, las técnicas, las profesionales, las científicas. En el momento en que incluyen a Paulette, la niña muerta en el Estado de México, pierde todo sentido de objetividad. Y entonces estamos hablando de otra cosa, pues. Si vamos a hablar, si Alfredo Castillo es un tipo corrupto, bueno, entonces hay que procesarlo por corrupción, pero hay que ver por separado el tema del deporte. Hay que revisar el tema del deporte desde sus tripas. Si Alfredo Castillo se lleva a su novia con dinero, bueno, hay que castigarlo, que le apliquen la ley que se le aplica en esos casos. Pero el deporte por separado. No debemos reunir lo que es científicamente, profesionalmente, técnicamente, un asunto de preparación deportiva con algo que es subjetivo, que es de otros temas. ¿Cuál es el objetivo principal de Castillo en el puesto que tiene? No tengo la menor idea. Lograrles éxitos al país. Ese es su trabajo. Si no, pues entonces no lo necesitamos ahí. Es más, Está bien. Me parece bien, es incluso. Más, si eso no es el objetivo, ni siquiera necesitamos a la CONADE. Está bien. ¿Verdad? No, si ese es su propósito y no logramos ninguna medalla, adiós, que se vaya. Pero lo que me refiero es que hay que dar las razones fundamentales para hacer ya que se vaya, ya que nos quedemos solos con el tema del deporte, para saber dónde estamos parados, qué nos falta, en dónde estuvimos mal, en dónde hay que invertir, independientemente de que un día vuelva alguien que en su pasado tuvo un tropiezo. A ver, este es un problema de origen, ¿no? ¿Dónde está el principal problema de lo que estamos padeciendo ahorita, en términos de Olimpiada? O no padeciendo, pero pues, es la aspiración de los mexicanos tener algo, aunque sea medallas, ¿no? Imaginario, esas satisfacciones intangibles, ¿no? Así se ve. Así es, ¿no? Esas en medallas se nota. Intangibles, ¿no? Pues digo, porque pues finalmente es el éxito de otros que disfrutamos los demás. Oh, por supuesto. ¿No? Entonces, bueno, pues algo debemos aspirar, no tenemos dinero, no tenemos trabajo de calidad, no trabajamos, ¿no? ¿A quién le hace más falta una medalla en México? A todos los mexicanos. A Peña. Al presidente Enrique Peña Nieto. Es el primer interesado en que a México hubiera ganado medallas. Claro. Pero hay un problema de origen, decía yo al principio. ¿Y cuál es ese problema de origen? Cuando nombras al funcionario responsable de una u otra función en el gobierno. Si el gobierno de Peña Nieto se equivocó en el señor Castillo, pues aquí estamos viviendo las consecuencias. Porque lo que sí yo no creo es que, por lo menos públicamente, no tenemos las evidencias de que el señor sea un experto en cuestiones de promoción deportiva, de desarrollo y promoción deportiva, ¿verdad? De administración del deporte, ¿no? Tenemos un Saúl, aquí no me acuerdo del apellido, pues él es un maestro en cuestiones de deporte, de alto rendimiento y demás, ¿no? El señor Castillo lo conocemos como procurador del Estado de México y lo conocemos como el comisionado en Michoacán. Pero antes de eso, no
teníamos la menor idea de que el señor tenía capacidades o preparación para dirigir la Comisión Nacional del Deporte. Entonces, si alguien lo escogió, a pesar de no tener el expertise y la experiencia y el conocimiento para dirigir la Comisión Nacional del Deporte, pues entonces debe de compartir el fracaso si es que lo tenemos. Porque también, si ahorita nos ponemos a ganar medallas, todos le vamos a aplaudir, claro, porque habría que reconocer el éxito. Pero hasta ahorita, pues no lo podemos hacer. ¿En qué estamos? Bueno, pues estamos en el intermedio, analizando, platicando, reflexionando y hasta criticando lo que hasta este momento llevamos. Igual, corrige el rumbo y tenemos que tragarnos nuestras palabras. Bueno, así las cosas ahí en la comisión. Déjeme, le doy un recuento, como dice nuestro extrañado compañero Enoc Santayo Cid, de memoria histórica. El 12 de diciembre de 1988 fue creada por decreto presidencial la Comisión Nacional de Deporte, la CONADE, una de las promesas de campaña de Carlos Salinas de Gortari. La CONADE, cuyo nombre completo ahora es Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y ya me sacó de la página, don Arturo. Bueno, es que le estoy leyendo desde internet, bueno, perdónenme las molestias, y luego dice: es una institución del gobierno mexicano encargada de desarrollar e implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas, que fortalezcan su desarrollo social y humano, que impulsen la integración de una cultura física sólida, que orienten la utilización del recurso presupuestal no como gasto, sino como inversión, y que promuevan igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte. Vamos a suponer que en la excelencia va el ganar medallas, ¿no? Digo, para poderlo ubicar. Fíjese, desde aquel año Alfredo Castillo será el séptimo, desde que se creó, Alfredo Castillo será el séptimo director general y segundo sexenio en el que no se complete el ciclo con el que originalmente tomó el cargo. De 88 a esto quería llegar. De 1988 a 1994, el director fue Raúl González. ¿Se acuerda de aquel marchista, medallista olímpico mexicano, Raúl González? De 1994 a 2000 fue Ibar Cisniega, otro medallista de caminata, de marcha, Ibar Cisniega. De 2000 a 2006 fue Nelson Vargas. Él venía de administrar el deporte mexicano, 2000 a 2006. Era algo antes de aspectos deportivos. O sea, mucho más amplio su horizonte que los anteriores, que eran marchistas, pues. Creo que Cisniega era hasta soldado, me parece. Voy a verificarlo. De 2006 a 2009, Carlos Hermosillo. Nelson Vargas era dueño, o es dueño, de una radio, complejo, ¿no? De un complejo de albercas, de es verdad, deportivas. Es cierto. Carlos Hermosillo, el futbolista del equipo del América, bueno, duró más años, creo, no creo que ya estaba en otro. 2006-2009, futbolista. Una de las, ¿cuántas? 8,000 actividades, disciplinas deportivas de las Olimpiadas. Una. El otro, en 2009-2012, fue Bernardo de la Garza. De él no me acuerdo bien, Bernardo. Él fue un aspirante a la presidencia de la República y le dieron ese puesto. Creo, no sé si Felipe Calderón o pues fíjese, Fox. Un frustrado aspirante presidencial, sí, de acuerdo, que fue el que ganó las 7 medallas, que es el antecedente que tenemos, que es el con el que llega actualmente Castillo. Del 2000, a menos que le haya tocado a Jesús Mena, que era un clavadista, Jesús Mena creo, 2012-2015, y el 2015, Alfredo Castillo. Curiosamente, en los dos casos en los que no hubo continuidad en la dirección general de la CONADE, el sucesor ha sido un político, un hombre dedicado a la administración pública sin antecedentes en el deporte de alto rendimiento, Bernardo de la Garza, ex candidato presidencial efectivamente en el 2006, sustituyó al exfutbolista Carlos Hermosillo tras poco más de 2 años al frente del organismo. Ahora Alfredo Castillo, excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, entre varios cargos, en los mandatos de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México y presidente de la República, sustituye a Jesús Mena,
Los dos que no concluyeron sus periodos ya son considerados como los peores directores que ha tenido la CONADE en casi 27 años de existencia. Durante el ejercicio fiscal correspondiente a 2008, la CONADE, a cargo en ese momento por Carlos Hermosillo, en ese momento tuvo un sobreejercicio de 6.372.000 pesos que financió sin autorización de la Secretaría de Hacienda con recursos destinados a otros rubros. 6 millones, eso sale mucho más que los boletos y estancia de los amigos que lleva acá Alfredo Castillo. Esta irregularidad, entre otras, fue dada a conocer en el informe del resultado de fiscalización superior de la cuenta pública que la Auditoría Superior de la Federación realizó. Por si fuera poco, Nelson Vargas, también exdirigente del organismo, aseveró que lo único que pudo decir es que lo conozco perfectamente. En el tiempo en que el señor estuvo al frente de la CONADE se dedicó a robar, a hacer negocio y sigue haciendo negocios con gente del gobierno. Palabras publicadas en diciembre de 2010 El Universal. Entre las promesas incumplidas que tuvo la dirigencia a cargo de Hermosillo fue el adeudo de los premios económicos a los medallistas olímpicos de Beijing 2008, situación que se tuvo que resolver meses después Bernardo de la Garza. Por su parte, Jesús Mena deja el puesto sin cumplir con ninguno de los ejes fundamentales que planteó al inicio de su dirección. Prometió profesionalizar a las federaciones deportivas, realizar un censo de infraestructura y ejecutar el que presuntamente serviría para reducir los índices de obesidad entre los mexicanos. Bueno, en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, la delegación mexicana no pudo superar a Cuba en el medallero a pesar de ser local, situación que se le atribuye como uno de los grandes fracasos de su administración. La eficiencia y eficacia de los demás directores de la CONADE también ha sido muy cuestionada y solo falta observar el nivel del deporte mexicano y la falta de espacios, eso, y promoción del deporte también, y la activación física entre los ciudadanos para calificar cada una de estas gestiones. Concluyo, es un conjunto de tareas, de ejes, de objetivos, de metas que hay que atender en el deporte mexicano porque políticos o no, deportistas o no, administradores del deporte o no, todos han tenido fallas. Muy bien, pues nada más para puntualizar, precisamente yo dije que el principal objetivo era la obtención de medallas, pero no es el único. También hay que promover el deporte, eso, hacer una sociedad más saludable, retirar a los jóvenes de la vagancia, de las malas compañías, de los vicios, de todo eso. Ese es el objetivo del deporte, ser un país más sano. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Lástima. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 11:30. Saludos a María Luisa Ventura, a Luis Rey Ochoa Ventura, a Drolena Cortés Juárez y a su equipo de Agencia Fronteriza de Noticias. Hasta el jueves. Muchas gracias.